Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente de aprender más de la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Como siempre, les invitamos a que por favor compartan este mensaje, que le den un pulgar arriba, un like, ¿verdad? Y que se suscriban al canal de YouTube. Estamos tratando de reunir más suscriptores en YouTube para poder pasarlo en vivo. Por ahora solamente lo pasamos en vivo en Facebook, pero queremos hacerlo también en YouTube, y para eso necesitamos muchos más suscriptores. Así que por favor suscríbanse, compartan y denle like para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Amén. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos guarde. Vamos a pedir al Señor de que nos dé la sabiduría para poder recibir su palabra. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, adoramos tu nombre. Gracias por poder exaltarte. Gracias por permitirnos, Señor, adorar tu nombre. Gracias, Padre, y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. Gracias. Bendito eres. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Gracias, Padre, por habernos bendecido. Gracias por habernos mostrado el camino. Señor, te adoramos y te exaltamos. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Venimos delante de ti, Señor, arrepentidos. Y te pedimos que nos ayudes a poder agradarte en todo. Señor, oramos por las peticiones que algunos han traído a tu presencia. Tú conoces esas notas donde describen sus aflicciones, sus situaciones difíciles. Te pedimos que de acuerdo a tu misericordia, tú pongas tu mano de poder, Señor, tú obres, tú te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Llega a los hospitales, llega a las cárceles, consuela, Señor, da esperanza al que no la tiene, en el nombre de Jesús, y reprende toda obra del enemigo, en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros y que tu palabra nos pueda alimentar en esta mañana. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a leer, hermanos, en la carta a los Romanos para dar inicio. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, luego vamos a continuar leyendo el resto del capítulo. El tema para esta mañana es la importancia del sacrificio de Cristo. La importancia del sacrificio de Cristo. Pues, cuando hablamos de este tema, todos pudiéramos decir, claro, que es muy importante que Cristo haya dado su vida, pero muchas veces nosotros no somos conscientes de que esa importancia es mucho mayor de la que nosotros nos imaginamos. Pues la gente en el mundo toma en vano casi el accionar ese paso grande que dio Jesús de ir a la cruz, entregar su vida voluntariamente, y lo toman de una manera sin valor. Y pues el mundo habla del sacrificio de Cristo de una manera costumbrista o de una manera vana. Pues el mundo medio que celebra, sí, dicen la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, pero no le dan el verdadero valor que ese sacrificio tiene. Jesús no dio su vida solo para que se hicieran, sí, dramas, para que se dramatizara su muerte siglos después, o para que se hicieran películas, o para que se tuviera un vocabulario religioso. Eso es completamente secundario, pero la verdadera razón por la que Cristo murió es, como dice aquí el apóstol Pablo. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en el versículo 8. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, Dios muestra su amor. Él entregó su vida por amor a nosotros, sabiendo que por nuestra cuenta no teníamos ninguna oportunidad, no teníamos ninguna esperanza. Y el Señor toma ese trabajo y toma esa responsabilidad que no le correspondía, sino que nos correspondía a nosotros, para pagar esa deuda. Como dice Colosenses, ya lo vamos a leer también. Entonces todo comienza, el problema comenzó con los primeros hombres, con los primeros seres humanos, que fue Adán y Eva, con la desobediencia. Desde el principio Adán y Eva desobedecieron. Hubiera sido interesante si no hubieran sido ellos los desobedientes, que la raza humana se hubiera multiplicado por varios miles, cientos de miles, y después de esos cientos de miles, alguno hubiera comenzado con la desobediencia. Pero no, la desobediencia comenzó desde los primeros seres humanos, los que Dios hizo del polvo de la tierra, desde allí. Y eso deja ver la debilidad nuestra, que así como Adán y Eva fueron débiles y desobedecieron al mandato divino, así nosotros, cualquiera de nosotros, lo hubiéramos hecho, en lugar de ellos, hasta quizás más rápido. Pero Dios dice que muestra su amor
por nosotros. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el 9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Los domingos anteriores hemos estado hablando de los eventos finales. El domingo anterior hablamos de la venida de Cristo y el libro de Apocalipsis enseña cómo Dios derramará su ira. Pero acá dice, seremos salvos de la ira. O sea, los cristianos, los hijos de Dios, los que creamos en Jesús, no vamos a recibir esos castigos. Porque Cristo ya lo recibió en la cruz. Pero la idea original era que Adán fuera un modelo de persona. Que Eva también fuera un modelo de persona. Y que se reflejara el carácter de Dios. Que se reflejara la santidad. Otra vez lo vamos a decir. Eso no pasó así. Claramente está en la Biblia. Los primeros capítulos de Génesis. Vemos la desobediencia, como no les importó el mandato divino, fueron engañados por la serpiente y el plan que el Señor tenía, ellos prácticamente lo echaron a perder. Entonces, ahora aparece Jesús como el Salvador. Jesús viene a ser prácticamente como un segundo Adán. Ya lo vamos a leer acá. Como un segundo Adán que viene a salvar la raza humana y viene a hacer las cosas como el primer Adán debió haberlas hecho, que nunca las hizo. Miren lo que dice en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí habla la responsabilidad que Adán nos transfirió. Dice la Biblia, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Para Dios, todos somos pecadores. Por lo que hizo Adán y Eva, nosotros somos descendientes de ellos. Toda la raza humana desciende de Adán y Eva. Toda la raza humana. Y por ser descendientes nosotros de ellos, pues el Señor también nos mira como pecadores. Dice la Biblia, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, dice, del que había de venir. El que había de venir es Cristo. Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, el versículo 15 dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Entonces, estos versículos, en otras palabras, dicen de que a causa de Adán entró la muerte en la raza humana. Significa que si Adán y Eva no hubieran desobedecido, la muerte no existiera. El Señor les dijo claramente, les dijo, ustedes no van a comer de este árbol, porque el día que de él coman, ciertamente moriréis. Se refería, claro, a la muerte física, no que iban a morirse en ese momento, sino que ellos serían seres que un día iban a dejar de vivir. Y también se refirió, cuando dice ciertamente moriréis, se refería a la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios. Dios se alejaría de ellos a causa de la desobediencia. Pero ahora cuando viene Cristo Jesús viene a arreglar las cosas. Dice la palabra, pues en el 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, entró la muerte. Muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, si Adán echó las cosas a perder, ahora Cristo vino a hacer las cosas bien como debieron ser hechas. Y dice que es por la fe. Entonces, Adán echó todo a perder. Adán fue desobediente. Pero Cristo Jesús apareció y vino a hacer las cosas como debieron haber sido hechas desde el principio. Entonces, por Adán vino la muerte y por Jesús vino la vida. Ya leímos, dice que el Señor nos va a liberar de la ira. Dice la palabra, seremos liberados, seremos salvos de la ira, dice la Biblia en el versículo 9. Seremos salvos de la ira por Jesucristo. Y todo esto es por la fe. Dice la palabra en el versículo 8, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces Jesús, hermanos, ha venido a salvarnos del error que cometió Adán. Adán y Eva desobedecieron, echaron a perder el plan divino, y ahora Jesús apareció y nos muestra el camino correcto: creer en Él. Creer en Él para que nosotros participemos de sus bendiciones, para que seamos, sí, pues, liberados prácticamente de este cuerpo de muerte, y estaremos con Él. Y entonces cuando seamos liberados de este cuerpo, entonces sí, la muerte a nosotros ya no nos va a afectar. Dice la palabra, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo
Señor nuestro. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. El versículo 20 se refiere a la rebeldía del ser humano. Nosotros por naturaleza somos rebeldes, es lo que estamos estudiando. Entonces cuando el Señor les da los 10 mandamientos, pareciera ser de que es como, sí, como un reto para la conducta humana. Y a pesar de que en ese tiempo el Señor exigía la muerte, miren qué difícil era. El Señor exigía la muerte para los que no obedecieran los mandamientos. A pesar de eso, la gente se seguía muriendo, seguían matando a la gente porque no obedecían. ¿Y cómo es eso? Pues de que está ahí el castigo, ¿verdad? Ok, si desobedeces, morirás. Así dice la Biblia. Alma que pecare, ciertamente morirá, dice la Biblia. Y a pesar de eso, las personas seguían desobedeciendo la ley de Dios y se seguían muriendo. La ley exigía que murieran. Los apedreaban. Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que la gente obedeciera y que viviéramos. Por eso vino Cristo. Esas muertes que ocurrían a causa de la desobediencia, todas esas muertes y las futuras muertes descansaron en el sacrificio de Cristo. Lo que le pasó a Jesús es una injusticia. Él no tenía que morir. Dice, el que no cometió pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado, para que fuese hecho justicia nuestra. Entonces por eso ahora ya no morimos. Ya no tenemos que morir físicamente. Y si creemos en Cristo, pues tenemos la esperanza de que vamos a estar con Él. Y tenemos vida eterna. Ya no tenemos esa duda, o no tenemos esa desconfianza de qué pasará con nosotros cuando nos muramos. El creyente no puede tener esa desconfianza. La palabra habla claramente que estaremos con Cristo, sea que muramos. Dice la Biblia, somos del Señor, y si vivimos también somos del Señor. Y si el Señor, si nosotros estamos en esta tierra cuando Él venga, pues igual nos vamos con Él. Pero el Señor nos ha comprado, le pertenecemos a Él. Eso es por el sacrificio glorioso que Él hizo en la cruz. Vámonos, hermanos, a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 1. Miren lo que dice. Capítulo 15, 1 Corintios, versículo 20. Dice la Biblia: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está la promesa de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo hizo. En otras palabras, así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. ¿Y qué dice la Biblia? Dice en Tesalonicenses, ya los temas que hemos estudiado las últimas semanas, dice, sonará la trompeta, dice, ¿y qué más?
los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Ahí será el momento. Si alguien se muere antes que Cristo venga, su cuerpo está en la tierra, pero cuando Cristo venga, va a resucitar. Cristo dice las primicias, o sea que Él fue primero. Cuando dice las primicias, quiere decir que después de Él, todavía vendrán más resurrecciones. Las resurrecciones de los que creemos en Él. Eso es parte de la bendición. La bendición incalculable del sacrificio de Cristo. Y no solo el sacrificio, sino la resurrección de Cristo. El sacrificio ya es algo gloriosísimo que nos limpia de pecado. Pero como si fuera poco, ahora viene el acto de la resurrección. O sea, el poder completo es del Señor Jesús. El poder es de Cristo. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino yo la pongo voluntariamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es lo que Jesús hizo. Estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Al tercer día resucitó con poder. Y aquí dice la Biblia que Cristo es las primicias. Él es el primero. No dice que es el único, sino dicen las primicias, el primero. Y luego, después de Él, en su venida, dice la Biblia, en el versículo número 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene una bendición incalculable. Tiene una bendición que nosotros no logramos comprender. No logramos imaginar. Las leyes de los hombres tratan de hacer su trabajo. La justicia de los hombres muchas veces falla, pero la justicia de Dios no falla. Y aunque uno no se lo pueda creer, uno comienza a analizar y dice, bueno, ¿cómo va a ser que tal persona hizo esto, esto y esto y lo otro y aquello y tantas cosas? Hay gente que dice, no, esa persona no tiene perdón de Dios. Eso es lo que la gente juzga. Eso es lo que la gente juzga. Pero la Biblia habla que si una persona se arrepiente de corazón, el Señor le perdona. Sí, pero esa persona, mire tantas cosas que ha hecho. Bueno, esa es la justicia de los hombres. Pero Dios dice que el que se arrepiente, el Señor le perdona. El que se arrepiente, Dios le perdona. Esa es la justicia divina, eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Dice que resucitaremos cuando Cristo venga. Dice la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a leer en Colosenses. Vámonos a la carta a los Colosenses. Vamos a leer
Aquí está, vamos a leer el capítulo 1 de Colosenses. Mire lo que dice capítulo 1 de Colosenses y versículo número 14. Dice la Biblia: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice, el primogénito de los muertos. Vamos a leer en el versículo capítulo 2 y versículo 13. Capítulo 2 y versículo 13 dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es esa acta de decretos en contra de nosotros? Esa acta de decretos se resume en el pecado que heredamos de Adán. Adán pecó y bueno, y ahorita, ¿y yo qué tengo que ver con Adán? Si yo ni lo conocí. ¿Y por qué me están echando a mí la culpa? Por la razón de que soy descendiente de él. O sea, tengo la sangre de Adán. Todos tenemos la sangre de Adán. Todos. Yo no sé por qué dicen que venimos de África. Si Adán y Eva estaban allá, dice, en el huerto del Edén, y dice que por allí pasaba el río Éufrates, un río que se llama Hiddekel. ¿Y sabe dónde están esos ríos? Esos ríos están en lo que hoy se conoce como Irak. Entonces, si de algún lugar geográfico venimos, es de Irak. No es de África. No sé por qué dicen, todos venimos de África. No sé por qué dicen así. Pero yo voy con lo que dice la Biblia. Ellos fueron puestos allá dice, en el Edén. De allá. Entonces, Adán nos transfirió a causa de su sangre el pecado. Nosotros somos pecadores por defecto. Entonces, esa es el acta de decretos que estaban en contra nuestra, como diciendo, bueno, con el sacrificio de Cristo, eso ya no tiene validez. Yo a ustedes los perdono, a los que creemos en Él. Cristo nos perdona. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, también resucitados con Él, el versículo 12, mediante la fe en el poder de Dios
que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces el sacrificio de Cristo también ha servido para perdonarnos sus pecados. Para esos cargos de conciencia. Hay personas que pasan años y décadas y no viven en paz por un error que cometieron hace 20 años, hace 30 años. Pero Cristo da la oportunidad, Cristo da la esperanza, que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él nos perdona. Dice, perdonándoos, dice, todos los pecados, dice el versículo 13. Todos los pecados. Entonces, esa es una esperanza, ese es un respiro que nosotros tenemos. Pongamos un ejemplo sencillo, como que alguien tenga una deuda con un banco, ¿verdad? Ya ven que los bancos esos no perdonan nada, ni un centavo perdona. Y que de repente alguien tenga una deuda de varios ceros y de repente le llega una carta del banco y dice, le perdonamos la deuda, usted ya no debe nada. Yo creo que ni siquiera no lo vamos a poder creer. Usted va a agarrar esa carta y la va a poner enmarcada en la pared, porque está feliz de que el banco le perdonó esa deuda. Pero Cristo nos perdonó una deuda mucho más grande que la de los bancos. La deuda de pecado que teníamos. El Señor nos ha perdonado. A causa de nuestra ignorancia y por su misericordia, Él nos ha perdonado. Por eso podemos vivir tranquilos, podemos estar en paz. Dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Esa es la gran importancia del sacrificio de Cristo. No solamente es una fecha como la celebra el mundo, porque exactamente no se sabe cuál fue la fecha. Pero pues la gente le agarra de celebrar en abril, ¿vea? Todo el mundo se visten de morado, celebran, especialmente en Latinoamérica, en nuestros países. Pero en realidad no es que esté tan malo. Pero eso se debería hacer todos los días, no solamente en abril. Todos los días. Porque lo que Cristo hizo es algo grande que no nos podemos imaginar. Es algo grande que no logramos comprender por causa de su misericordia. Por lo tanto, el llamado de esta mañana, hermanos, es a que estemos agradecidos con el Señor, a que no nos cansemos de perseverar, a que no nos cansemos de darle siempre la gloria a Él, y que en nuestra vida Él sea el primero. Como lo leíamos en Romanos al principio, ¿osará alguno, dice, dar su vida por un bueno? Pero ¿quién va a dar su vida por muchos pecadores? Solo Cristo lo pudo hacer. Démosle siempre gracias a Dios. Y aquellos que se sienten sin esperanza, aquellos que les han dicho, usted ni Dios lo va a perdonar, eso no es cierto. En Cristo todos tenemos perdón. Todos los que se arrepienten, todos los que vienen con un corazón sincero, dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces, si alguien viene con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, un corazón humillado, el Señor le perdona. Tenemos esperanza en Cristo. Pero necesitamos apresurarnos, porque la puerta pronto se cerrará. Como la puerta del arca, cuando el Señor envió el diluvio. El arca tardó como 100 años en ser construida, pero solo entraron 8 personas y los animales que el Señor había mandado. ¿Por qué no entraron más personas? Había muchas personas en esa época, no le creyeron.
no creyeron. Así el arca hoy es Jesús, es creer en Cristo, ese es el arca. Pero esa arca pronto se cerrará, así como el arca de Noé. Jesús pronto cerrará la oportunidad cuando Él venga por su iglesia. Ahí se acaba la oportunidad. Por lo tanto, hoy es el día aceptable cuando nosotros venimos delante de Cristo y reconocemos que ese sacrificio glorioso nos limpia de pecado. Reconocemos que ese sacrificio glorioso nos da la esperanza. Reconocemos que Él es el postrer Adán a quien nosotros debemos seguir. Y así tendremos una esperanza nueva y tendremos una conciencia limpia, sin importar las conductas que hayamos tenido en el pasado, porque Él nos perdona de todo pecado cuando nos arrepentimos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Recibe, Señor, la gloria, recibe la adoración. Padre, estamos agradecidos contigo por ese sacrificio bendito que hiciste en la cruz. Padre, gracias por haber resucitado de los muertos. Gracias, Padre, porque tú eres la primicia de la resurrección. Y así como tú resucitaste, también nosotros resucitaremos. Por eso te damos la gloria, te damos la honra, adoramos tu nombre. No nos cansaremos de adorarte, Señor, no nos cansaremos de agradecerte por lo que has hecho. Bendito eres, santo eres. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Yo te pido que perdones pecados a aquellas personas que se arrepienten de corazón y que invocan tu nombre, Señor. Yo te pido que tú les perdones en el nombre de Jesús. Que puedan tener una conciencia limpia, que puedan tener la paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por sostenernos con la diestra de tu justicia. Bendito eres para siempre. Recibe, Señor, a los que se entregan a ti. Perdona pecados, Señor, a los que se arrepienten de corazón. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.